La televisión es espectáculo. No hay más que comparar un noticiero de televisión con un espacio informativo en la radio. Propaganda frente a noticias. Ojo, noticias que no dejan de estar dentro de una óptica, pero suelen conocerse de una forma más fácil el corte político de los medios informativos o hasta los medios de propaganda. En televisión se mira el minuto a minuto y dependiendo de esto, todo va en una especie de simbiosis complicada entre la línea editorial y la tendencia. Y ahora comienza una nueva página de Diario de Argifonte. Mi diario personal hecho podcast. Y yo me llamo Víctor Gabriel. Como digo, la televisión, incluso el cine, es espectáculo, por lo que todo aquello que sale, todo contenido que sale, salvo, por ejemplo, la investigación real. Ojo, digo real, ¿vale? Todo lo demás, incluido las noticias, son mero espectáculo. Sabiendo esto, ves series duras como Adolescencia, y esto, sabiéndolo, nos debe obligar a ser críticos con nosotros mismos. Lo que nos muestran no es la realidad, sino nos muestra lo que el director o el grupo, el que se encargue, quiere mostrarnos. Desde su estreno en Netflix he oído muchas críticas y lo curioso es que más de uno lo hacía, me refiero a la crítica, reconocía no haberla visto o solamente haber visto la primera media hora. Crear contenido en la actualidad parece que nos lleva a no documentarse por el tiempo escaso que nos queda y por lo tanto al final ves un poco, buscas información en internet, buscas ayuda en la inteligencia artificial y al final tenemos lo que tenemos. Que esto ocurra en el mundo del podcast no lo comprendo. El podcast permite documentarse, dedicarle tiempo porque el tiempo lo pones tú, aunque hay ciertas personas que están siempre empeñadas en cumplir o decir que hay que cumplir ciertos horarios, una periodicidad a la hora de publicar, pero eso no debería de ser así. Si no tienes documentación, no publiques. Si quieres publicar todos los días, pues habla de tus cosas. No te pongas a hablar sin haber visto la serie o simplemente habiendo visto media hora del episodio. De un episodio que es mucho más largo. Que al final pues te terminas dando cuenta de que lo que hablan es de paja. Porque es que al final para mí el podcast permite documentarse, como he dicho, dedicarle un tiempo para hablar con personas que aporten. Lo que no tiene sentido es encender el micrófono, activar la grabación y decir lo primero que se te pase por la cabeza. Para eso ya está la radio, que se supone que son profesionales y ya se han preparado, pero también he tenido la oportunidad de escucharlos a ellos decir que no habían tenido mucho tiempo para ver y sin embargo se ponían a hacer las valoraciones, las lecturas directamente de lo que la empresa Netflix había publicado, había entregado a los medios para que publicitaran ese producto. Y digo, ese producto. Y eso realmente no es crear, es soltar y directamente vomitar sin reflexión alguna cualquier cosa. Adolescencia es una serie en la que un adolescente de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase. La serie está grabada en plano secuencia y 4 datos más es lo que puedes encontrar en todos estos podcasts y programas de radio culturales. Pero pocos de ellos, y mira que he estado escuchando muchos hablando de esta serie. ¿Qué quiere decir que esté rodado en un plano secuencia? Pues bien, la cámara no interrumpe la acción. Implica que debe haber necesariamente una coreografía entre los actores, los técnicos de iluminación, de audio, operador de cámara y dirección. Logra, en el caso de conseguirlo, que todo lo que ocurre consigue tener una sensación de inmersión, de tensión, de ritmo que no lo consigue de otra forma. Es como cuando estás viendo una obra de teatro, con la diferencia de que logra un realismo aún mayor, por dar la sensación de estar dentro de la misma escena. Y el tiempo que se rueda muestra en, digamos, tiempo real lo que sucede en cada episodio. Por eso en cada episodio va dando saltos en el tiempo. Esto obliga a saber cuándo rodar dentro de la historia para contar la historia de forma que se entienda. ¿Esto es importante saberlo? Sí, pero tampoco es que sea imprescindible.
Hay temas que se tocan y solo se hace de forma tangencial. Sí, se tocan muchos temas. Se da importancia a lo que sucede al pequeño y a la familia, aunque realmente es una crítica social muy dura. No hay que olvidar que es un producto televisivo, como he dicho, y como tal es espectáculo. Trata de mantenerte pegado a la televisión, de manera que hay que forzar mucho las cosas, hay que exagerar demasiado para conseguir esas cosas. Ya he escuchado y he visto reacciones sobre películas históricas que no se ajustan directamente a lo que había ocurrido. Bueno, pero es que si se contara de la forma que sucedió o se sabe que sucedió, seguramente la persona, incluso la más aficionada, se hubiera separado de la pantalla hacía tiempo. Por eso necesita darle más dramatismo. En resumen, sin hacer un destripe de la serie, es que los adolescentes se nos muestran como asesinos potenciales porque la avaricia de los padres les hace ser tutores ausentes, hueco ocupado por los videojuegos y las redes sociales que les muestran una realidad sesgada y polarizada con esa política de baja intensidad que va socavando la misma estructura social. Y digo avaricia porque se muestra como quieren subir de nivel social y para eso necesitan tener un nivel económico mucho mayor, terminan trabajando más y estando menos presente en la educación de los niños. ¿Se culpa a los videojuegos y redes sociales? Sí, pero se muestran como que los padres deberían haber estado más atentos. Se cuestiona la posición del profesorado que carece de autoridad y actúa atemorizada frente a los mismos estudiantes. Se cuestiona negativamente la educación de hace décadas en la que la violencia era lo natural. Se cuestiona el acceso de personas infantiles y adolescentes a redes sociales no propias para su edad. Se cuestiona el contenido de esas redes sociales que lleva a conspiranoias, a bulos, a segregación por absurdas creencias que lo que busca es pelearnos entre nosotros. Se plantea que puede tratarse de víctimas de una guerra híbrida que por su acción indirecta o casi irracional hace casi imposible clasificarla como tal. ¿Es cierto que solo es culpable el padre y la madre de dicha actitud del niño? ¿De ser así ese comportamiento de los padres? Porque la hija no salió de esa forma. Deja latente en algunos personajes y claro en otros la falta de respeto hacia la autoridad de todo tipo y su necesidad de criticar. Se plantea seriamente la violencia de bajo nivel, el bullying, el acoso, las políticas incompatibles con esas acciones y ese yo he hecho mis 8 horas o 6, las que sean, y no quiero problemas. Se hace ver claramente cómo existe una serie de fallos estructurales, fallos en el trato entre los padres, los hijos, los profesores, la administración pública, de educación, la justicia y hasta en la misma cárcel. Hay y es conocido el acoso que el agresor está sufriendo antes de realizar eso que lo convertirá en agresor. Pero resulta que todos están mirando para otro lado. Lamentablemente me suena muchísimo a la realidad, no tan violenta como se nos pinta en la serie, pero que se está viviendo a baja intensidad en los centros de estudio. Y de forma paralela ver cómo el centro de estudios actúa de forma inmediata cuando parecería o se intuye que existiría quizás algo contra una niña que juega a las peleas con niños. Se muestra una doble vara de medir que se indica como una crítica pero no llega a hacerlo. Parecen que los profesores, cuando es la niña la que pega al agresor o amigo del posible agresor que también estaban sufriendo bullying, miran para otro lado y no quieren saber absolutamente nada y están incluso atemorizados de esa agresora que se muestra como víctima. Una serie bastante dura, bastante crítica, pero que nos quedamos siempre sin pararnos un poco a pensar todas aquellas cosas que se están mostrando y que parece que hablar simplemente de la figura de los padres que han abandonado a los niños en el ordenador dentro del cuarto, se creen que ahí están seguros, ya es suficiente. Pero hay mucha más tela que cortar en todo esto. Todos estos comentarios o estos asuntos que estoy comentando se tratan en estas supuestas sesudas críticas de reconocidos espacios culturales.
Pues no, son una copia y pega de uno y de otro, de la nota de prensa de la productora que quiere vender ese producto. Como digo, hay mucha tela que cortar si realmente queremos aprender, pero es mejor ver media hora o ni eso, lanzar una crítica, leerte la nota de prensa de la empresa que quiere venderte el producto, y aquí parece que somos todos súper cultos y magníficos y nadie habla realmente de los problemas. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Si te apetece puedes reseñarlo, comentarlo y valorarlo en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o iVoox. Para no perderte ninguna publicación puedes suscribirte en cualquier plataforma. Las vías de contacto están en la literatura del episodio del podcast. Como por ejemplo te puedes pasar por Argifonte Podcast en Signal, WhatsApp o Telegram. Cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Esto ha sido Diario de Argifonte y yo me llamo Víctor Gabriel.